Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Voces Diversas. Mi nombre es Débora Morán, de este lado está, Rocío Suárez. y de este lado tenemos a una invitada muy especial. ¿Tu nombre es? Cassandra Watson. Cassandra. Gracias por acompañarnos el día de hoy, en esta nochecita lluviosa. Ay, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo están en casa? Espero que estén bien, que bueno, se estén resguardando de la lluvia, porque justo hace 8 días, 15 días, 15 días. 15 días estábamos hablando del calor y bueno, ya tenemos las lluvias, ya nos están aquí, miren, ahogando las lluvias. Y bueno, ¿cómo estás, señora Rocío? Bien, siempre. ¿Sí? ¿Cómo se la Aquí han al pie. pasado? ¿Cómo han estado? ¿Por qué tanta seriedad? A ver. Porque yo soy muy seria. Bueno, pues Regresando de un festejo. sí, ¿verdad? Pues estamos aquí, gracias a Torre Colibrí, con un programa más de Voces Diversas. Y bueno, pues hoy, esta noche, tenemos un tema muy especial, hablando justamente de estos 15 años de Caid. Y bien, cuéntenos, a ver, denos una idea de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Pues el día de hoy, como ya habíamos comentado que como parte de las actividades de festejo de estos 15 años del Centro de Apoyo a las Actividades Trans, vamos a estar realizando una serie de actividades a lo largo de todo el año. O sea, el festejo no es un solo día, es a lo largo de todo este año. Y hace 8 días, el jueves pasado, hicimos una presentación en la clínica Condesa y en Benjamín Hill, para hacer una presentación de estos 15 años de respuesta comunitaria al VIH. Así es. Y para quienes no saben qué es la Clínica Condesa, bueno, pues Cas también nos viene a dar, a platicar. Pues la clínica Condesa, especializada Condesa y dos Condesas, Iztapalapa y Condesa de Benjamín Hill, es un apoyo a la comunidad en general, población en general, sobre la respuesta al VIH y otras ITS. Es unas clínicas, son especializadas y a nivel Latinoamérica son muy reconocidas y creo que eso nos ha permitido como lograr muchas cosas. También ya después hablar de los 15 años de la respuesta, que no son 15 sino aproximadamente son 18 años. Así es. Bueno, pues justamente haber tenido este espacio en Clínica Condesa el día jueves para poder explicar sobre el trabajo que llevamos haciendo, poder presentar también sobre los 15 años y bueno, un poco más de esos 15 años de CAID, pues ha sido una respuesta muy, muy generosa, muy amable de muchas de las asociaciones, personas que acudieron y justo también personal de ahí de Clínica Condesa. Y bueno, pues, ¿qué más vamos a hablar de estos temas? Pues yo creo que habría que hablar para el público de algunas definiciones básicas, ¿no? Estamos hablando del VIH, ¿no? Ujú. Hablando del VIH hay muchos mitos, hay muchos prejuicios, hay muchos estigmas, ¿no? Que afectan la vida y la calidad de las personas que viven con esta condición. ¿No? Habrá que recordar que, por ejemplo, en el caso del programa VIH de la Ciudad de México, que es el que articula las dos clínicas Condesas actualmente, y a otros programas que están ahorita impulsándose a nivel del gobierno de la Ciudad de México, estos espacios surgen a partir de la movilización y la lucha de las personas eh, afectadas por el VIH, ¿no? Hace mucho tiempo, quizás puedan recordar que no existían medicamentos para personas que vivían con VIH, o esos medicamentos no eran gratuitos como actualmente lo son. Esto es gracias a la movilización y a la lucha de las personas de diversidad sexual y de otros grupos que demandaban ante el gobierno la gratuidad de los medicamentos, por eso son otorgados de manera gratuita, y Así es. por eso se abrieron estos espacios, que son espacios, como bien dice Cassandra, especializados. No quiere decir que sean exclusivos, sino que atienden específicamente las condiciones de salud de las personas que viven con VIH. Y que el VIH también no es generado por trabajadoras sexuales, sino que también debemos de poner en pie, hincapié de eso, de que a todo mundo le puede, lo puede adquirir. Se puede decir que es adquirir y no infectar y transmitir.
el VIH. ¿Pero qué es el VIH? A ver, Cáceres, cuéntanos. ¿El VIH? ¿Qué es el VIH? ¿Qué significa VIH? Porque luego podemos oír eso y uno se quedará con la idea de qué es, El cómo se VIH es el transmite. virus de inmunodeficiencia humana, Ajá. que nada más le da a humanos, que no le da a los mosquitos, ni a quitar como esos estigmas y prejuicios que hay anteriormente, que en la actualidad ya hay mucha información, y creo que nada más le da, creo no, le da nada más a los humanos. Y el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Son dos cosas totalmente diferentes. Hay personas que en la actualidad viven con VIH Ajá. y en la actualidad viven con SIDA. Y puede haber como retrocesos. Si vives con VIH y no tomas tu tratamiento antirretroviral adecuadamente, puedes llegar a que tu sistema inmunológico se decaiga y eso puede ocasionar que puede llegar a una etapa de SIDA, que puede haber en esa etapa, puede haber síntomas antes de llegar al SIDA como completamente pero, perdón, pero puede llegar con una infección oportunista o dos. En la actualidad nadie muere de SIDA, sino mueren de las infecciones oportunistas o enfermedades oportunistas que llegan a nuestro cuerpo. Y si en una fase de SIDA tomas tratamiento retroviral, puedes tener un retroceso y puedes llegar a vivir con VIH. En la actualidad ya el vivir con VIH no es sinónimo de muerte, sino al contrario es como una condición de vida. Nada más tomas tu pastilla y ya yo creo que es más, una diabetes, un cáncer, te terminan matando más que el propio VIH. Entonces, para tener claridad, el virus de inmunodeficiencia humana es un virus que se adquiere a partir de... De tener relaciones sexuales sin protección. Ajá. Son tres maneras nada más en las que se pueden adquirir el VIH. Vía relaciones sexuales Sin protección. sin protección, intercambio de fluidos, ya sean anales, vaginales o orales, que en la actualidad no hay específicamente demostrado que por vía oral, pero puedes adquirir otra ITS. Ajá. Por vía perinatal, que es de Ajá. madre a hijo, que la leche materna contiene el virus y lo puede adquirir. Pero en la actualidad también, si la mamá toma tratamiento antirretroviral y a la hora del parto no puede el bebé adquirir VIH. Y vía intercambio de agujas, y eso se da comúnmente en personas usuarias de drogas inyectables. Entonces ya ni por transfusión de sangre y todo eso, ya no se puede adquirir el VIH. Son nada más esas tres formas y ya. No se Así es. transmite por besos, no se transmite por saludar, no se transmite por compartir utensilios como un plato, por compartir el sanitario, ¿no? Olvidémonos de todos esos estigmas que justamente antes, en los años de los 80, 90, pues justamente la gente, porque no estaban los estudios y porque no se tenía especificado cómo era la transmisión del virus del VIH, pues el pánico era de cualquier cosa, cualquier utensilio, cualquier situación que tú hubieras tocado, manipulado, que eres portador del virus del VIH, podrías transmitirlo a otras personas y justamente eso no es verdad, es solamente una mentira, porque solamente por estas tres situaciones que comentas, Cassandra, pues son las formas que hoy en día se transmite el virus del VIH, porque justamente ya dejamos atrás pues las transfusiones de sangre, porque a partir del 85, 90 se empezaron a hacer primero los estudios a la sangre antes de poderla donar y hacer la transfusión de sangre. A mí todavía me tocó en el 2000, cuando fue mi primer contacto con el virus del VIH, que fue una persona cercana, no voy a decir quién, pero una persona cercana que con su familia la trataba de esa manera. En el 2008 de no uses este vaso, esto, una vez se cortó y le echó un montón de clarasol y todo eso. Yo le dije, el virus no lo va a matar, ni mucho menos la infección como tal, sino los mismos prejuicios, el estigma que usted está llevando en sí como tal, va a acabar pues, muriéndolo porque se va a sentir discriminado, se va a sentir no querido, se va a sentir todo eso. Y yo llegando a la clínica Condesa, había grupos de familia y la propia familia se fue acercando y eso hizo que empezaran a entender como todo esto, porque aún en el 2008, en el 2009 todavía existían esos prejuicios y creo que eran muy importantes. Por eso también me alentó el poder llegar a trabajar en este contacto
directo con el VIH, ¿no? Porque siento que hacía falta el trabajo comunitario, que en aquel entonces existía, porque como platica Rocío, de esa lucha, de esa lucha constante que vino en los noventas, en los ochentas, en donde llegaban a la Secretaría de Salud a aventar sangre, a aventar esas cosas, pero eso hizo que, gracias a Dios, hubiera tratamientos antirretrovirales para las personas que viven con VIH, porque anteriormente eran pastillas, 4 o 5 pastillas que se utilizaban, y ahora ya nada más es una, y creo que hemos avanzado tanto todo el mundo en ese esquema. Así es. Y además, bueno, preguntarán, y bueno, ¿por qué Cassandra sabe tanto? Pues justamente porque ella es coordinadora de prevención combinada y ha tenido una preparación, la cual hoy en día se ha posicionado en Clínica Condesa con un espacio que tiene que ir para poder realizar pruebas rápidas, la atención, canalizar a usuarios que salen reactivos a tomar su tratamiento. Y justamente es esto, poder platicar con el usuario y poder hacer que se adhiera a su tratamiento, de que no lo abandone, de que entendamos que hoy en día vivir con el diagnóstico de VIH no es un sinónimo de muerte, sino es una condición de vida. Como decías bien, vivir con diabetes, vivir con alguna otra comorbilidad en la cual te tienes que tomar tu medicamento. Y con eso, Pero sí, toman muchos medicamentos cuando tienes VIH y vivir con una condición, otra condición de salud. sí. Pero bueno, lo importante es que no abandones tu tratamiento porque hay algo que es muy importante que debemos de saber, que es ser indetectable es igual a intransmisible. Y esto quiere decir Que no puedes transmitir el virus porque lo tenemos encapsulado. encapsulado, lo tienes, bajan tus niveles de carga viral, porque en la actualidad cuando vives con VIH tienes CD4 y tienes carga viral. Los CD4 son los tiponcitos, son las células que nosotros tenemos, que nos hace que nuestra función esté funcionando bien, digamos, y la carga viral es la cantidad del virus que nos van a detectar. Pero si tomas el tratamiento, es que es bien chistoso, porque es como un honguito que el virus entra por esa parte, pero el tratamiento lo que hace es cubrir a la cédula CD4 y ya no permite que meta el virus. Entonces, como el virus ya no tiene cómo mutar o hacer Replicarse. replicarse, eso hace eso hace que el virus se vaya cayendo, cayendo, cayendo y se quede encapsulado y ya de ahí ya no pueda. Entonces, ya no lo puedes transmitir cuando estás indetectable. Y creo que eso en la actualidad también es algo que a las personas que viven con VIH ha funcionado muchísimo. Así es, justo. ¿Por qué? Porque terminemos con los estigmas, busquemos información clara, acerquémonos a estos espacios como Clínica Condesa para poder informarnos y si vives con el diagnóstico, un medicamento, una pastilla que tomas una vez al día y entre 3 y 6 meses aproximadamente llegas a ser indetectable y tienes la condición de vida como cualquier otra persona, también te puedes ir de fiesta, puedes desvelarte y demás, tomar, pero obviamente sin irnos a los extremos, porque cualquier persona que vive en los extremos, pues sabemos que nos va a hacer daño. Eso es algo muy importante que debemos de saber. Muy bien. Pues yo voy a decir, porque venimos a hablar de los 15 años de todo esto, y creo que hemos sido un equipo de varias personas que hemos trabajado, porque hemos tenido lo que es las rutas nocturnas, hemos tenido capacitaciones con estrategias de alcance comunitario que nos han ayudado a tener como estas implementaciones, hemos trabajado con el Fondo Mundial, que fue el acercamiento que hizo que muchas estuviéramos ahí. Y el trabajar con esto de la prevención combinada ha funcionado bastante porque es una cascada de servicios. Y pues de eso venimos a hablar. Así es, claro que sí, Cas. Y te agradezco que estés aquí y que nos vengas a compartir toda esta información. Y bueno, pues tenemos que hablar algo muy importante que pues es sobre la guía. Sobre cómo iniciamos. Ah, ok, O sea, hay un ok. que- ¿Cómo iniciamos? Con mucho esfuerzo. Bueno, pues justamente estábamos hablando que AID queda constituida en el 2011, pero obviamente hay un trabajo previo. Y después, con este trabajo previo,
pues fue poder capacitarse, poder tener información sobre cómo cuidarse. Platícanos este camino que se tuvo con el acercamiento hacia las poblaciones que hoy en día CAID es a las que les brinda las atenciones. Pues mira, yo empecé a trabajar en el 2009 con CAID cuando se hizo un diagnóstico comunitario participativo, que fue la señora Rocío a darnos y nos daba condones, y a mí me gustó mucho lo que hacía. El trabajo comunitario desde ahí me empezó a hacer. Yo no me considero una activista, yo me considero una luchadora social, porque creo que la lucha social va de donde está la problemática y desde ahí agarras para poder hacer incidencia política y políticas públicas. Y creo que desde ahí me empezó a gustar, estaba el Fondo Mundial, empezamos a capacitarnos en consejería, en diagnósticos comunitarios participativos, que eso es algo que nos ha funcionado muchísimo a lo largo de estos 15 años, el hacer diagnósticos, porque cada que hacemos un diagnóstico nos traen resultados muy diferentes, y eso para mí es muy importante. Y el trabajar y colaborar con varias organizaciones civiles en el paso de estos 15 años en contribuyendo al VIH ha funcionado, porque nos han capacitado, hemos tenido vínculos, hemos capacitado a compañeras en pruebas, en consejerías de pruebas, cuando empezamos a trabajar en proyectos con el CENSIDA, cuando ya estábamos constituidas, porque era un requisito que estuvieras constituida, ¿no? El trabajar con varias organizaciones que también han tenido a lo largo de este tiempo una lucha constante en la labor del VIH-Sida, eso también nos ha permitido mucho el capacitarnos, el saber cómo están sus procesos, cómo son sus capacitaciones, cómo es esto, pero creo que lo que nos ha funcionado nosotros como CAID es el proceso de la participación comunitaria, de las estrategias comunitarias. Eso nos ha funcionado muchísimo porque hemos capacitado en líderes de opinión popular, pasa la voz y entrevista cara a cara con principios de entrevista Esta motivacional. motivacional y derechos humanos en cuestión del VIH. Creo que a lo largo de este tiempo, CAID ha logrado eso, crear, ser un semillero de muchas personitas para poder capacitarse y tener como este encuentro con el VIH también de diferentes formas, y creo que eso me hace sentir orgullosa de pertenecer a esta organización de 15 años. Y en la presentación que tuvimos en Condesa, para mí fue una presentación muy, muy sensible, muy sentimental, porque hubo personas que salieron de acá y hubo personas con las que hemos trabajado y colaborado, y para mí fue algo muy súper padre. Sí, de hecho, de esta presentación traemos un video que presentamos en este evento y que un poquito habla de este trabajo que como promotoras vienen realizando en la Clínica Condesa. Entonces, ¿podemos pasarlo? Pues vamos a ver este material que justamente es parte de lo que se presentó en Clínica Condesa. Ahí andamos. Hola, buenas tardes. Soy Sheila Carrera, trabajadora sexual de hace más de 20 años, actualmente promotora y consejera de CAI. A pesar de que soy consejera, la primera vez que me enfrenté con el virus del VIH fue cuando encontré a una compañera enferma a causa del virus del VIH. Yo tuve que acompañarla e internarla a un hospital. En ese momento yo me sentí muy mal porque no sabía qué iba a pasar y con el miedo de que iba a morir. Hoy me doy cuenta y saber que mi compañera está bien, que le está echando ganas y que mi trabajo como consejera o promotora nos ayuda a salvar vidas. Y con esta experiencia me ayudó a tener un poquito más de conocimiento sobre el virus del VIH. Gracias. Hola, soy Débora Morán, soy una mujer trans de 46 años y colaboro con CAID. Soy consejera en salud sexual y prevención.
La primera vez que interactué con el virus del VIH fue al recibir mi propio diagnóstico hace 26 años. Fue algo aterrador, fue algo lleno de mucho miedo, porque no había las herramientas que hoy tenemos, no había la consejería y el acompañamiento que hoy se te brinda. Esto que se ha logrado, el acompañamiento para par, de corazón a corazón, poder hablar sobre las situaciones del VIH, sobre cómo es habitar con el VIH y el transitar. Es algo que podemos hoy nosotras compartir con usuarios que reciben su diagnóstico y poderlos alentar a recibir su tratamiento, a ser indetectables, a tener adherencia. Eso es lo más importante. Creo que hoy, con las herramientas que tenemos, las capacitaciones que se nos han brindado, podemos empatizar y poder hablar del diagnóstico de una manera más humana y de poder darles el acompañamiento que necesitan los usuarios. También poderles escuchar de sus emociones, de sus miedos, de sus sentimientos. Eso es lo más importante para poder hacer que un usuario pueda ser indetectable, pueda adherirse a su tratamiento, pueda entender y vivir, aprender a vivir con este diagnóstico, pero sobre todo también a disfrutar su vida. Eso es muy importante. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Zafiro Hernández, soy una mujer trans trabajadora sexual y soy promotora de salud comunitaria en CAIT. Mi primer encuentro con el VIH fue cuando tenía 19 años, ya que junto con una compañera acudimos a hacernos una prueba de detección en el cual el resultado no fue favorable para mi amiga, ya que ella resultó positivo a VIH. En ese momento ella no sabía qué hacer, ya que no contaba con el apoyo de su familia. Yo en ese momento supe que tenía que hacer la red de apoyo, a pesar de que tenía miedo y mucha incertidumbre porque no sabíamos qué hacer, ya que éramos unas adolescentes sin conocimiento de lo que era el VIH. Ahora puedo decir que el VIH no es sinónimo de muerte, sino que solo es una condición. Y cuento con mejores herramientas y conocimientos para poderlos implementar con las poblaciones con las que trabajamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Ríos, mejor conocido como Mefi Ríos. Yo soy consejero en prevención de ITS y prevención de VIH. Mi primer encuentro con el VIH fue con una compañera, con ahora compañera de CAID, en donde ella me empezó a platicar un poquito de qué era lo que se hacía en CAID, las ayudas que se dan hacia las personas y hacia la comunidad, específicamente la comunidad trans. Yo estoy en el área pues en general. ¿Qué sentí cuando conocí un primer caso de VIH? Pues fue un poco de miedo y angustia, porque uno como humano pues tiene empatía hacia los semejantes. Sin embargo, con el paso del tiempo, el VIH para mí hoy no es más que un reto y un trabajo que tenemos que hacer para concientizar a la demás población y a la sociedad en general, porque hoy en día se vive con muchos estigmas al respecto. Hola, mi nombre es Cassandra Guasocano, coordinadora del área de prevención combinada. Mi primer encuentro con el VIH fue cuando un familiar, un tío muy cercano, estuvo en una fase de SIDA y yo no sabía qué hacer. Tenía muchas incertidumbres y muchas dudas de cómo poderlo ayudar. Pero gracias a ello pude encontrar el camino para poder ser lo que ahora soy, la coordinadora de prevención, y me ha ayudado a poder apoyar y ayudar a los demás usuarios y de usuarias que puedan llegar a mí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rocío Suárez. Soy coordinadora general del Centro de Apoyo a las Integridades Trans. Mi primera experiencia con el VIH fue poco antes de constituir esta organización. Me tocó acompañar y hospitalizar a una mujer trans con diagnóstico de VIH a causa de enfermedades oportunistas. Durante cerca de 2 meses me tocó aprender no solamente la gestión, también vivir y gestionar el miedo, la incertidumbre y la desesperación. Afortunadamente, ella hoy se encuentra bien, hermosa y feliz. Esta situación
me hizo reafirmar la necesidad de trabajar en la prevención y detección oportuna del VIH e infecciones de transmisión sexual, para lograr una vida digna y derechos plenos para todas las poblaciones. Lo que acabamos de ver, pues es cómo fue la primera vez que nos enfrentamos a hablar sobre el diagnóstico de VIH, hablar, conocer, tener conocimiento y empatía a través de esta situación. Y para esto, pues quiero agradecerle a Paco Aguirre, que nos comenta: con la llegada de la crisis del VIH en México en los 80s, la comunidad LGBT se organizó como nunca y frente a todo el estigma del gobierno y el discurso público, nuestra comunidad es más fuerte y las mujeres lesbianas fueron gran parte de las redes de apoyo en la comunidad. Tenemos una historia y no vamos a parar en la sensibilización. No más xerofobia. Gracias, Paco, gracias por tus comentarios. Y justamente para profundizar en este trabajo, queremos hablar de las rutas. ¿Qué son las rutas? ¿Qué es esta palabra tan fácil que suena, pero que es un trabajo que pues lleva mucha organización y un gran trabajo a detalle? Las rutas nocturnas. Las rutas nocturnas son, primeramente habría que comentar sobre el video, ¿no? Decimos, el trabajo comunitario salva vidas. Ese trabajo que se hace día a día, en la noche, en las tardes, acompañando a las personas a las clínicas, apoyando a las personas en los hospitales, haciendo pruebas, entregando condones, todo esto salva vidas. Y en ese sentido, las rutas nocturnas fue una de las primeras actividades que como organización realizamos, incluso mucho antes de que nos hubiéramos constituido, ¿no? Estas rutas nocturnas, nosotros trabajamos principalmente con población que ejerce el trabajo sexual. Y actualmente estas rutas que inicialmente empezaron en Iztapalapa, aquí en Iztapalapa empezaron, porque Iztapalapa era de las alcaldías donde menos actividades de prevención existía, ¿no? Para allá de siempre, pero especialmente en los 2000, ¿no? Nosotros de hecho fuimos de las primeras organizaciones que vinimos a entregar condones aquí directamente. Entonces, estas rutas nocturnas actualmente están conformadas para toda la Ciudad de México. Tenemos una ruta en Iztapalapa, tenemos una ruta en Calzada de Tlalpan, tenemos rutas en zona de Revolución, Marina Nacional, Sullivan, en la zona norte, en la central de abastos de Iztapalapa. Quizás ustedes no se hayan dado cuenta, pero el trabajo sexual se ejerce en la Ciudad de México en gran parte de las alcaldías de la Ciudad de México. Entonces, este trabajo de las rutas nocturnas actualmente abarca toda la Ciudad de México y también abarca algunos municipios conurbados, o sea, lo que es pues la metrópoli, ¿no? Y en estas rutas nocturnas lo que hacemos es entregar insumos de prevención, condones, en algún momento también lubricantes e información. Y esto lo hacemos mediante una estrategia cara a cara, o sea, hay promotoras que acuden directamente a estas zonas de encuentro y de trabajo para entregar condones, hablar directamente con las trabajadoras sexuales y también entregar material impreso. Por ejemplo, ahorita tenemos estas tarjetitas, ¿no? Tenemos esta tarjetita que habla sobre el tema de cuidar el cuerpo y los cambios corporales seguros, sobre cómo protegerse del virus de papiloma humano, sobre los derechos de las trabajadoras sexuales, sobre el uso correcto del condón, sobre el reconocimiento de la identidad de género, sobre el acceso al PrEP y desde luego también una tarjetita que nos habla sobre el tema de la prueba. Entonces, esos materiales que vamos constantemente entregando en las zonas de trabajo sexual y en otros lugares de la Ciudad de México. Le faltó comentar que el área metropolitana, porque también hemos llegado a lo que es el Estado de México, el oriente del Estado de México. Muy bien. Y justamente, bueno, este material pues se diseñó para que fuera en esta forma de esta tarjetita porque es más fácil guardarla.
Ujú. más cómodo para que si yo llego te la entrego, pues tú la guardas en tu cartera, en tu monedero y puedas leerla con más atención. Porque normalmente cuando te entregan un folleto, pues ¿qué es lo que haces? Pues tratas de doblarlo lo más práctico para que lo puedas guardar en tu espacio o a veces hasta la gente termina desechándolos. Entonces, esto fue una herramienta que a hoy en día pues es más práctica, más fácil y poderla entregar. Y justamente estas rutas nocturnas, ¿qué respuesta han visto de las chicas a las cuales se han acercado? La- eh, ¿Qué preguntas son las que más llegan a hacer? Para abordar un poco sobre esta parte de las rutas nocturnas. Pues fíjate que yo a los años a lo largo de los años que hemos iniciado las rutas nocturnas, creo la capacidad de las compañeras que ejercen el trabajo sexual en el cuidarse. Porque como dije al principio, a veces piensan que personas que ejercemos el trabajo sexual somos dadoras de infecciones de transmisión sexual y eso, y creo que son de las que más se cuidan, de las que más se protegen, de las que más piden campañas de detección, que las que más que piden que les entreguen un condón, porque no tienen acceso a veces a los espacios comunitarios para poder entregarles, ¿no? Porque imagínate las que viven en el Estado de México no tienen como esta línea correcta para poder ir, van al centro de salud y les entregan nada más una, dos o tres tiritas, ¿no? Y nosotros como organización y les entregamos una cantidad que le pueda ayudar para unos 2 meses de condones con lubricantes, cuando se puede lubricantes y información certera y la aplicación de pruebas, ¿no? En la actualidad también está lo que es el PREODIPEP, pero ahorita lo hablamos de eso, no sé si hay otra cosa. Eso para mí, el valor de lo comunitario y sobre todo esta metodología de cara a cara nos ha permitido mucho el tener esa respuesta genuina y esa respuesta de que las chicas sean como más comprometidas a su cuidado. Así es. Y justamente como tú dices, no es lo mismo que llegue personal de salud con su batita, y que quieran tener interacción con las chicas, a que justamente nosotras mismas, mujeres trans, mujeres que nos hemos capacitado y que podemos acercarnos con nuestras compañeras y poder tener un diálogo justamente cara a cara de hermana a hermana. Sí, sobre todo el entendernos, ¿no? De qué saber qué es estar en una calle arriesgándote, trabajando, el estar esperando a un cliente y todo eso. Respetar los tiempos, porque también es eso. Exactamente, sí, porque también si llegamos y una compañera se va a trabajar, pues tenemos que respetar ese espacio, porque pues las mujeres que ejercen el trabajo sexual, tanto cis como trans, pues a veces viven nada más de lo que ganan en las noches. Entonces, creo que nos ha ayudado mucho a crear como estrategias de implementación en estas rutas nocturnas para poder también les llevamos la prueba, se las aplicamos, y la gran mayoría de las que ejercen el trabajo sexual se hacen la prueba y eso que no es tan fácil poderlo hacer, pero les hacemos 3 tipos de pruebas cuando tenemos hepatitis C, sífilis y VIH. El éxito de las rutas va enfocadas en una metodología, ¿no? Una que es la metodología que tenemos que es de alcance. Como bien decías, llegamos hasta donde se encuentra la población, a las zonas de encuentro y de trabajo. Las instituciones como tal no tienen la capacidad de llegar. O sea, imaginemos un médico del centro de salud que va a las zonas de trabajo sexual a las 12, 1 de la mañana. Pues no, ¿verdad? Pues nosotros sí alcanzamos a hacer estos alcances. Entonces, estos alcances. Tenemos la estrategia de focalización. Específicamente, vamos a buscar a una población. En este caso, nosotras trabajamos principalmente con población trans y específicamente con población de trabajo sexual. Hay otras organizaciones que trabajan con otras poblaciones. Población gay, por ejemplo, con población en situación de calle, etcétera, ¿no? Y la otra estrategia, que es la que le he dado este realce a las rutas nocturnas, tiene que ver con lo que ya también comentaban, ¿no? Con las intervenciones entre pares, ¿no? Es importante este tema porque somos personas que tenemos un mismo lenguaje, que podemos generar vínculos de confianza, y no es lo mismo que llegue la enfermera,
¿no? A que te diga la epidemia del, ¿no? Exacto. A que llegue alguien y te hable con un mismo código de lenguaje. Esto creo que facilita que las poblaciones puedan también empezar a generar esta modificación de conductas de riesgo, ¿no? Como bien que decía Cassandra, en el caso de trabajo sexual es muy alta, la demanda del uso de condones es muy alta, la aplicación de pruebas, porque son compañeras que buscan cuidar su salud, porque finalmente el cuerpo de alguna forma es su herramienta de trabajo, por decirlo así. Y esto nos llevó también, este trabajo de las rutas nocturnas nos ha llevado a otros espacios, por ejemplo en el caso de la Clínica Condesa. Justo a través de los años, con este proceso, pues hoy en día se cuenta con un espacio en Clínica Condesa de Iztapalapa. ¿Nos puedes contar cómo fue este acercamiento con la clínica y a partir de cuándo tenemos este espacio de CAID? Bueno, el acercamiento con la clínica viene también desde el 2009, cuando llegó el Fondo Mundial, porque nos capacitaron también, digo que es una cascada de servicios, atención, prevención, vinculación, todo esto, y desde ahí empezamos a vincular usuarios, usuarias de cuando estaban diagnosticadas o una ITS. Y desde el MI yo tuve un acercamiento con Ricardo Román, en aquel entonces era el 2023, y me platicó que si no nos interesaba como participar en este proyecto de PrEP comunitario, que hay varias organizaciones en las cuales están trabajando, entregando PrEP y PEP, y le comenté que sí, sí me interesaría como participar, que el primer año fue como muy lúdico, porque acudíamos a los espacios de las compañeras estéticas, a los lugares de encuentro, a ofrecerles el PrEP y PEP, les llevábamos y todo eso, hasta que un día se le ocurrió a la Clínica Condesa decirnos que si no queríamos un espacio porque éramos una de las organizaciones de personas trans o de población trans que tenía un trabajo ya muy amplio y que en ese proceso se vio como mucho el trabajo que veníamos realizando, ¿no? Desde que teníamos, como no tenemos un espacio físico, pues nos ofrecieron este espacio para poder entregar por el BIPEP y a lo largo del 2023 al 2026 llevamos ya 3 años trabajando en ese espacio y creo que somos de las organizaciones que tenemos mayor población trans en el PrEP y me puedo decir que son de 44 a 50 personas trans que tenemos recluidas y creo que es una de las organizaciones civiles que dan PrEP y PEP. Somos las únicas que hemos tenido como ese reclutamiento y que no han dejado de ir a tomar su PrEP. Y creo que hemos dado como ese empeño de poderlo dar. Y el PEP, pues también tenemos ahí una alza con otras intervenciones, pero sí tenemos aproximadamente como 900 personas en PrEP. Pero hagamos un paréntesis, porque esta sesión creemos que tiene que ser también una sesión educativa. A ver, Cassandra, cuéntanos así, grandes rasgos, ¿qué es el PEP y qué es el PrEP? Porque quizás hay público que no sabe qué es. El PrEP es una pastilla preventiva que te va a ayudar a prevenir, adquirir VIH más no otras ITS. Se tiene que complementar con el uso del condón. Y el PEP es una posexposición. Cuando tienes una relación de riesgo, se le da comúnmente a las personas que son violadas, que tienen una relación de alto riesgo, o sea, que tienen relaciones sexuales de alto riesgo. Se le da a personas que tienen una situación en su labor, en su situación laboral, que Por pueden ser ejemplo, enfermeras, pueden ser médicos que se pueden pinchar y todo eso, a eso se les da, pero siempre y cuando debe de ser antes de 72 horas. entonces el PEP es para personas que tienen un riesgo por tener una relación de riesgo, Si es posexposición. una post-exposición, como dices. Y el PrEP es preventivo. El Es una PrEP. pastilla que la vas a tomar diaria. Puedes tomarla diario y hay bajo demanda. Pero regularmente nosotros le decimos a los usuarios y a las usuarias que lo tomen diario, porque a veces no, si tienes tú contemplado tener relaciones sexuales y tú sabes que los sábados vas a tener relaciones sexuales, pues a eso se los dan para que lo tomen bajo demanda, que son 2, 1, 1. Se lo toman el día que van a tener relaciones sexuales, se toman 2 pastillas, después una y después otra.
Y todo este medicamento es totalmente gratuito, ¿verdad? Sí, todo lo que nosotros estamos brindando, hace rato también me preguntaba un usuario precisamente que cuánto iba a ser de todo el proceso y le dije que no. Todos el proceso, tanto de aplicación de pruebas, aplicación para integrarse al PrEP, para dar PEP, todos los servicios son totalmente gratuitos, que damos ahí, porque toda la medicación y todas las pruebas y todo lo que damos en ese espacio, nos lo da la Clínica Condesa. Ujú. Y bueno, además, déjenme aquí, voy a asumirme como co-conductora. Ujú. Nuestra compañera Débora también participa. Hay un equipo amplio en la Condesa Sí. que es de, ¿cuántas 4 compañeras? personas somos 4 consejeras que ya estamos capacitando a una, pero somos 4 consejeras que las que estamos en la clínica, cada quien con sus diferentes formas de atender, porque somos todas diferentes y creo que eso es algo que debe de funcionar, porque si todas llevamos un mismo ritmo, una forma de atender, pues no, se va a hacer muy aburrido, ¿no? Pero cada quien tiene su propio plus y sus propias formas de poder tratar a los usuarios. Entonces creo que eso ha permitido que este programa de Condesa, PrEP y PEP y otras ITS, porque también hablemos de que también hacemos vinculación de otras ITS como gonorrea, hepatitis C, que actualmente se está haciendo la alza, la Sí. infección de la sífilis, que también está a la alza, y son ITS porque son infecciones de transmisión sexual, no son ETS, que anteriormente se decía que eran enfermedades, no, son infecciones de transmisión sexual porque algunas son infecciones y otras sí te pueden llevar a tener una enfermedad como la hepatitis C, la hepatitis B y el virus de papiloma humano y el VIH. Débora. Débora, que es una compañera que participa aquí en el espacio como consejera. Ya Cassandra nos está hablando del PrEP, del PEP, nos está hablando de algunas ITS, ¿no? Y yo sé que en el espacio ustedes también aplican pruebas. ¿Por qué no nos platicas para el público qué tipo de pruebas se están realizando en el módulo comunitario de PrEP y PEP que tenemos ahí en la Condesa? Sí, son pruebas rápidas y se les dice rápidas porque el resultado se marca entre los 20 y 25 minutos. Y tenemos pruebas de VIH, sífilis y hepatitis, que es la hepatitis C. De estas pruebas, pues comúnmente llega el usuario, ya sea porque está haciendo su revisión de rutina, que justamente pues, pues yo cada 6 meses me hago mis pruebas, pues para ver cómo estoy, ¿no? Y bueno, pues ya pasamos, le explicamos cuáles son la metodología de las pruebas y también preguntamos dentro de esta consejería si ya están tomando PrEP, si han considerado tomarlo, si alguna vez ya han utilizado el PrEP o el PEP. Y de esta manera pues sabemos si ya tienen información o plantearles justamente que podría ser una de sus herramientas para poderse eh, tener prácticas más seguras y estar protegidas. ¿Cuál es el proceso para una persona que quiere llegar a hacerse una prueba? ¿Cuál es el proceso que tiene que seguir una persona? ¿Cuál es el paso a paso que una persona tiene que seguir cuando llega a la Condesa o cuando se dirige al módulo para realizarse una prueba? Ok, bien, primero, como comentaba, pues preguntamos también si ya se habían practicado pruebas, hace cuánto fueron sus pruebas, porque también hay que saber que tenemos un periodo de ventana. Es decir, si yo tuve relaciones sexuales el día de ayer o hace una semana, no va a salir ese resultado en las pruebas que me voy a realizar. Tiene que haber sido, bueno, las pruebas nos van a mostrar los resultados de hace 20 días o 25 días hacia atrás. Entonces, por eso se hace esta consejería, esta plática de cuándo fue tu última relación, cómo fue esta relación, si se rompió el condón, no usaste el condón, se zafó, bla, bla, bla. Y de esta manera también, bueno, se les entrega un documento, el cual es un consentimiento para poder realizar la prueba y que sepan que es de manera confidencial. Una vez que se realiza la prueba, le explicamos cómo se leen las pruebas. Si es un cassette que nosotros le decimos, en donde colocamos la gota de sangre, un reactivo y esperamos los 20 minutos. Al revelarse la prueba, hay dos modos de leerla. Cuando sale una sola línea, se marca una sola línea en rojo. Esta es una prueba no reactiva. ¿Qué es no reactiva? Que justamente no está viendo o no se está mostrando que haya virus o bacteria de la prueba que se esté haciendo de nuestras relaciones de hace 20 días hacia atrás.
Cuando llegan a salir 2 líneas es una prueba reactiva. ¿Qué quiere decir reactiva? Que sí hay una presencia de esta situación, ya sea de la prueba de virus del VIH o de hepatitis o de sífilis, y de ahí se manda al laboratorio para hacer un conteo viral y de esta manera pueda llevar una atención, una medicación. Una vez que, bueno, ya tenemos los resultados, se le entregan al usuario y el usuario, si son pruebas no reactivas, bueno, se le ofrecen los servicios adicionales como son los preservativos, si contamos en ese momento también con lubricantes también, información sobre las ITS, cómo se transmiten, que hay algunas ITS que son solamente por contacto de piel a piel y hay otras que necesitan fluidos y cavidades húmedas. Y toda esta información pues es parte de la consejería, es cómo informar para que el usuario tenga las herramientas de cómo cuidarse en sus prácticas sexuales. Parece muy bien. Entonces, las pruebas son, primeramente, voluntarias. Así es. No deben de ser obligatorias. Nosotros conocemos de casos donde al entrar en un trabajo, sobre todo hombres, mujeres, en algunos lugares se llegan a pedir pruebas. Eso está contra la norma. Están violando ahí normas oficiales. Las pruebas de VIH y cualquier otra prueba, ¿no? Tienen que ser voluntarias, ¿no? Otro, son confidenciales. Ninguna otra persona conoce los resultados. Las personas consejeras tienen la obligación de resguardar esta confidencialidad, ¿no? Tiene Así que es. ser con preconsejería, con aplicación de prueba y postconsejería. Que es un proceso educativo, porque alguien puede tener un resultado no reactivo, pero de todos modos recibe la información sobre qué es el VIH, cómo se transmite, cómo puedes seguir cuidándote, ¿no? Y si hubiera alguna situación contraria, la parte de la consejería explica qué proceso tienes que seguir para incorporarte en este caso como una persona usuaria de los servicios de las clínicas Condesa. Así es. Muy bien. ¿Algo más que Algo quieran más. complementar? No, ya me dio como el bajón del té. Ahora, Pero, no, pues que vayan y acudan y vean tanto el espacio de CAID como las clínicas Condesas y los servicios que se están brindando. Ahorita también hemos logrado de que se puedan hacer laboratorios completos, bueno, laboratorios completos de pruebas de VIH y otras ITS, y pueden acudir a psiquiatría, pueden acudir a laboratorio y puedan acudir a los de ITS. Entonces eso es súper importante y que vamos a estar con una atención de calidad y calidez, que eso es importante porque creo que se merecen los usuarios que sean tratados así. Así es. Y bueno, tenemos, bueno, la forma que se puedan comunicar con nosotros, bueno, es a través de redes sociales. Tenemos una página, la de Prep. No, PrepCAID, PrepCAID es Prep, CAIT. Nos pueden encontrar ahí, podemos darles información o pues información de la página de Centro de Apoyo a las Identidades Trans AC. Mándanos un mensajito, les podemos dar ese tipo de información Y se les agenda una cita. se les agenda una cita y se les da un consentimiento informado que se les explica cómo va a ser todo el procedimiento. Y lo que nosotros hacemos es un seguimiento cada 6 meses, mandarlos al laboratorio y checar cómo va su filtración del riñón y todo eso, porque creo que es importante llevar ¿cómo se llama? Y creo que somos de las únicas organizaciones que podemos hacer eso directamente, mandar al laboratorio. Y anteriormente nos han felicitado mucho por el trabajo que hemos venido realizando y digo, tanto como yo como las compañeras hemos trabajado en esto, ¿no? Que también, es un compañero también gay, que es el que te está en el espacio, porque no nada más atendemos a mujeres trans, sino atendemos a HCH, gente no binaria y a población en general. Así es, y esto que comentas de justamente los laboratorios para cuidar la función renal es cuando ya estás bajo el tratamiento del PrEP, tienes una vigilancia médica, o sea, no nada más se trata de darte un medicamento y ya, sino que estamos viendo que obviamente esta situación de la función renal no se vea comprometida a través de medicamentos y a través de otras circunstancias, como también son el uso de sustancias, el abuso de alcohol y otras cosas que pueden hacer que deje de funcionar el riñón como debe de ser.
Así es. Bien, ¿quiere agregar No, algo? vamos. ¿O hace tiempo, más bien? Como vámonos, vamos. Pues ya estamos a 5 minutos de irnos y pues justamente esta parte es muy importante. Si ustedes en casita quieren mayor información, quieren saber detalladamente cómo se puede una persona tener el acceso al PrEP, a partir de qué edad también puedes tomar PrEP. De 17 años en adelante. Y justamente, bueno, todo esto se puede dar esta consejería. Se acercan al espacio, pueden acercarse a las redes sociales, agendamos una cita y les podemos dar toda esta explicación en el espacio que está en Clínica Condesa de Iztapalapa, que se encuentra en... Combate de Celaya número 64, al lado del CETI 53. Cerca Así de la es. Clínica 47 del IMSS, En la unidad Vicente Guerrero. de la unidad Colonia Vicente Guerrero. Es correcto. Y una vez que entras a la Sí, Clínica sí, Condesa de sí. Iztapalapa, subes al primer piso y atrás de la ventanilla donde se entregan las fichas de recepción para poder solicitar pruebas, está el módulo de CAID. O preguntas al personal, oigan, vengo al módulo de CAID, vengo a consejería, quiero tener información sobre el PrEP y ya les acercan pueden preguntar Cassandra Guaso, Débora Morán, está nuestro compañero Mefi o nuestra compañera Sheila. Y justamente también aquí agradecemos justo también a Simón que nos está viendo y bueno, comentarles, Clínica Condesa Iztapalapa está cerca de la Clínica 47 del IMSS de la Vicente Guerrero. Muchas gracias, producción. Gracias, Pues nos pues vemos. se nos ha terminado el tiempo. Como dije, gracias, producción, porque siempre está aquí pendiente de nosotras. Gracias, Cas. No, gracias, un placer que no sea la primera ni la última vez. Me gustaría venir a hablar con otros temas relacionados al trabajo y a las luchas, porque también se tiene que hablar de las luchas y creo que también el reivindicar el trabajo sexual como un trabajo, creo que también es importante. Y además de que tú vienes a la paz del crecimiento de CAID, porque justamente desde el 2009 has caminado y conociste a la señora Rocío y juntas, bueno, pues han hecho una gran labor junto con muchas otras compañeras que ya no están ahorita con CAID, pero que se encuentran en otros espacios. Se encuentran elaborando en otros Solamente espacios. nos hemos aguantado ella y yo todos estos 18 años, pero creo que hemos complementado mucho el trabajo. Así es. Y bueno, pues esto es parte de Voces Diversas, esto es hablar de caída, esto es hablar de estos 15 años de trabajo y esto es hablar del trabajo comunitario. Y bueno, pues muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias, señora Adiós, Rocío. gracias, Gracias, bye Cas. bye. Dios.